presentar. Vamos a presentar el podcast Flavaret, que tenemos el orgullo y la alegría de inaugurar este podcast con José Hernández y Soledad Gómez, que son una pieza fundamental en nuestra vida y en nuestra compañía, ¿no? Bueno, y son piezas fundamentales en Madrid en general, en los tablaos de Madrid, en el mundo flamenco. Son gente que están aportando muchísimo al flamenco ya a muchos años. Eso es. Y bueno, una alegría para nosotros aquí tener esta gente en nuestra humilde residencia. Y sobre todo siempre que nos apoyan a tope y siempre compartiendo con nosotros y diciendo, y cada cosa que le proponemos dicen, ahí estamos con vosotros, chicos. Antes que empecemos a llorar, vamos a reír. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Quieres hacer alguna pregunta para el José o para la Sole? Bueno, yo primeramente presentarles que tenemos a José Hernández, guitarrista, de un nivel increíble, y Soledad Gómez, coreógrafa, bailaora. Y bueno, vamos a dejar que ellos digan quiénes son. ¿Quién es José Gómez? ¿Quién es José Gómez? En realidad, ¿quién es José Gómez? ¿Quién es Soledad Hernández? Es que es un híbrido. Es que la dislexia. ¿Cómo que hace un podcast con la dislexia? No es buenísimo. Oye, no me habían dicho es eso. imposible. No, pero está muy bien. Eso es el arte. Mira, eso es el arte que nosotros tenemos. Claro. Tú sabes que nos llamaban la José y el Sole. La José y el Sole. No, a mí me ha encantado eso. O en el mundo del flamenco se nos conoce como José el de Sole. O Claro. Sole. Claro, Sole de José. eso es. O sea que no. O Tampoco. Sole, el de la José. Vale, venga, ya, empezamos. Vamos a intentar otra vez. Venga, vamos. Bueno, ¿quién es José Hernández? Yo. Explica. Yo mismo. Con mis mecanismos. Esas son preguntas difíciles. ¿Quién es José Hernández? A ver, Hostia. describe José Es que Hernández. esto es muy de pusca. De podcast. No, una pregunta interesante para a lo mejor para los No, chavales que... demasiado intensa. Otra cosa. Una pregunta así que a lo mejor los chavales que están empezando ¿Quién es también en el José mundo del Hernández? flamenco. ¿Con cuántos años empezaste a tocar la guitarra? ¿O con cuántos años empezaste profesionalmente, a lo mejor? No, es verdad que empecé con 14 años muy tardío, una profesión, o sea, para la guitarra es una edad muy tardía, porque es verdad que para la guitarra hay que empezar, si puedes con 7 o con 8 años, mejor. Pero ¿cómo Pues mira, tú solo? No había YouTube en este momento, No había YouTube. Entonces, en mi casa, mi padre tocaba en la bandurria y en la ud. Y a mí ya me llamaba mucho la atención. Entonces yo cogí y le robaba a mi padre cuando podía, porque lo ponía encima de un armario. Cuando él se iba a trabajar, yo ya cogía, se lo sacaba ahí con mucho cuidado, me subía una escalera y con mucho cuidado y tal. Me salían ampollas en los dedos, pero ampollas de estas que te las tienes que estallar y tal. Y me ponía hasta que venía mi Y padre. un momento, ¿qué es la UD? La UD es como Porque, por ejemplo, yo ahora mismo te puedo escuchar y puedo decir ¿qué es la UD? ¿No? Te puedo decir, sí, la UD, pero seguramente que mucha gente como yo no sabe qué es la UD. Sí, porque viene de un instrumento árabe que se llamaba el ud, y que todavía existe, que es el ud árabe, que en español también se dice laúd árabe. Ajá. Interesante, yo no lo conocía. Es como un instrumento que tiene creo que tiene 4 cuerdas, es muy bonito, tiene una caja redonda por detrás y es como si alargado, y aquí donde se afina es como que tiene un ángulo de 45 grados así, aproximadamente, un poquito menos. Pero es un instrumento que tiene como puede ser incluso antecesor a la guitarra. Joder. Vaya. Un instrumento muy antiguo y que cuando vas a los países árabes tiene una profundidad, ese instrumento se utiliza mucho como en la música árabe, el ud árabe. Uds. Sí. Uds. Y entonces Uds árabe. tú veías eso de tu padre y tú ¿qué es lo que te llevaba a Pues tocar? en realidad me transmitía que yo quería tocar. Un instrumento, la guitarra ya me llamaba la atención desde antes que había raquetas en mi casa y me ponía con las raquetas así, incluso ya te digo, me salían ampollas de tocar las raquetas de tenis.
En mi casa raqueta de tenis y yo ya quería tocar la guitarra como fuera. ¿Te acuerdas de tu primera función como guitarrista flamenco? ¿Tu primer bolo o tu primera vez tocando la guitarra para una bailadora o para un bailador, así en un escenario o en la calle, o yo qué sé, como tu primera vez así en plan profesional? En realidad luego ahí en mi casa aterrizó una guitarra por primera vez porque mi hermana pequeña hizo la comunión y un tío mío le regaló una guitarra que mi hermana nunca tocó, porque ella le dio más por bailar un poquillo las sevillanas y eso, se apuntó a una escuela en el barrio de sevillanes y tal. Y esa guitarra, claro, cayó en mis manos y ya dije, esta es la mía. ¿Y cuántos años tenías? No me las condena arriba. ¿Cuántos años tenías cuando encontraste esa guitarra? Pues unos 12 o 13 o una cosa así. Y entonces ya me apunté con 14 años me apuntaron a una escuela de guitarra en mi barrio. Pero ya 14 años ya como que ya es un poco, se dice que es un poco tardía la afición, ¿no? Pero también está sin hacer, ¿Y tu primera vez así en un escenario con una bailadora? Lo que tú has dicho, pues en esta escuela y tal, hicieron como un concurso, o sea, un fin de curso, festival, y lo hicieron en la plaza de Campamento, que yo soy de Campamento, del barrio de Campamento, y ahí en la plaza de Campamento hicimos, ahí tengo fotos y algún vídeo todavía, y ahí toqué las cosas como canciones de los Panchos, cosas de esas, ¿sabes? y con uno de los que además era compañero mío de clase en ese entonces, era súper famoso, es el Hueco, un cantante muy famoso. Y ahí tenemos todavía o sea, íbamos a clase juntos, jugábamos al fútbol juntos en el Campa, en el Fútbol Club de Campamento, y luego él hacía patinaje artístico, fue campeón de Castilla, que era un tío que era muy válido, y luego con mucho talento, vamos. Y luego en las clases de guitarra también coincidíamos. O sea que, menos en patinaje artístico, que yo no. El otro estábamos casi siempre juntos. El patinaje artístico no fue lo tuyo, ¿no? No fue lo mío. Y con los años me lo encontré ya, o sea, digo, anda, el Hueco y tal, no sé qué. Digo, pero si va a mi clase y tal, o sea que... Qué bonito, qué interesante, bien, cuántas historias y cuántas... Tienes que mandarme las fotos esas así y yo hago a ver si encontrarla esa foto. Bueno, tienes fotos de tu cuarto. Estaba empapelado con guitarras. Es verdad. Cuando era chiquitito, que yo he visto las fotos. Es verdad, cuando se llevaban las casas con papel. Sí, en los años 70, 80, ¿vale? Ve que no había tele en la casa como esto, eran casas empapeladas, que eran mucho Claro. Ve que la cabeza y la mente están siempre trabajando para el futuro, ¿no? Aunque nosotros no nos damos cuenta, pero fíjate, desde pequeño... Claro, él se acostaría y veía guitarras. Había guitarras entre nubes. O sea, Bueno, y ahora era un papel. Soledad Gómez, ¿no? Es que este habla muy bien. Venga, haz tu pregunta para la Sole. Soledad Gómez, bailadora, coreógrafa, directora de Madrid. ¿Quién es Soledad Gómez? Joder, madre mía. No voy a decir yo quién es Soledad Gómez para ti. Di quién es Soledad Gómez tú. Es que yo si me haces esa pregunta así tan profunda, yo me vengo a quién es Soledad Gómez como persona, ¿no? Si me dice pues una niña que le gustaba bailar, Cualquier eso persona es que escuche Soledad Gómez que diga, exacto, una niña que le gustaba bailar. ¿Cómo empezó Soledad Gómez? ¿Qué fue para ti? Pues, a ver, yo en el mundo del baile siempre he sido o sea, me gusta el baile, no solo el flamenco. Entonces, de chiquitita yo, pues eso, me apuntaron a ballet, daba teatro, daba danza moderna, estaba metida en todas las cosas del cole. Y, hombre, el flamenco me gustaba por la parte de mi padre, que siempre escucha flamenco en casa. Entonces, pero al principio me gustaba bailar y ponerte música y bailar, o sea, era como una manera de expresión porque yo era muy tímida y sigo siéndolo, o sea, muy tímida, más que lo que pasa que luego en el escenario pues ya se me quita la timidez. Qué guay. ¿Y cuándo fue tu primer espectáculo así
En plan... Pues, Bueno, hombre, profesional. no sé, profesional no sé. Que ganaste porque, un dinerito. eh, ¿Qué es lo que te hizo cambiar Hombre, es el que pensamiento de decir, soy bailaora? Pues es que yo empecé a dar clases, o sea, yo, hombre, la primera vez que me subí al escenario era de bien pequeña, pues eso, los festivales que bailaba, pues eso, de todo, pero así de flamenco, no recuerdo, yo creo que fue una vez, fíjate, en el pueblo de mi madre que me puse yo, me inventé una coreografía del lebrijano y baile flamenco pensando que, pero cosa mía, pero así, eso, hacía muchas cosas y teatro y estaba metida en todos los jaleos, danza, folclore, todo eso me encantaba, y para acá y para allá. Luego hice lo del conservatorio y empecé con el flamenco como... Pero bueno, muy poquito, hasta que ya salí de ahí y empecé pues en Amor de Dios a dar unas clases y dije, jolín, esto ya es otra cosa, esto es otro flamenco, es otro tipo de... Y la verdad es que empecé dando clases, o sea, mi primer trabajo fue dando clases. Con 14 años, cuando estaba en el instituto y empecé unas clases en la iglesia al lado del instituto, pues eso, estaba metida en todos los lados y empecé, y es que me encanta, o sea, me gusta mucho dar la clase. Todo eso. Hasta que ya di clases en un centro cultural que tuve 300 alumnas. 300. Sí, Madre 300 mía. alumnas. He tenido un montón de niñas que ahora son profesionales porque las he inculcado el amor al baile, y ya llegó un momento que era o me dedicaba a dar las clases o decía, dejaba las clases y me dedicaba a bailar porque ya me estaban saliendo pues compañías y contratos y ya una cosa a la otra, y decidí que para ser una buena maestra, para mí, tienes que pasar por ser por bailar, porque eso es una cadencia que si no tienen los maestros, que tú puedes ser muy buena profesora, pero si no has pasado por las tablas, No sabes cómo transmitir totalmente. eso, ¿no? Y la experiencia, por ejemplo, del tablao, o lo pasas o no sabes enseñar. Y Eso Sole, tienes que pasarlo. ¿y cómo llegaste al Café Chinitas? Joder, pues esto, pues en ese proceso de las compañías, porque teníamos muchos viajes, ya hacíamos muchas cosas en compañías como Tomás de Madrid, con el Camborio, con Juan Antonio de los Reyes, hacíamos muchas giras, estábamos viajando, pues empezaron ya a llamarme como de tablaos. El primer tablao que pisé fue el Corral de la Morería, o sea, ese es el primer tablao que pisé, o sea, vamos, el más grande, más, vamos, el tablao que más reconocido. Que todos queríamos estar, ¿no? Claro, ¿Y pues cómo fue empezar para ahí. ti el decir, voy al Corral de la Morería, voy al tablao? ¿Cómo es? Pues no me Porque lo- yo- esa sensación de decir, Fue madre eso, mía, ¿no? Fue un clip de decir siempre que no, me llamaban de todos los lados, que no quería ir, y de repente me llamó una compañera, oye, déjate de rollo, me tienes que sustituir, punto. Además que fueron 15 días, o sea que no fue un día solo, me tienes que, porque tal, mis vacaciones y tal. Y la dejé, ¿vale? Y ya ahí cambió el chip y ya de repente, pues es que me acuerdo, o sea, tengo la conciencia de el primer momento que pisé ese escenario. Y me acuerdo de los trajes que llevaba y todo. O sea, una niñata. Pero bueno, dentro de ahí sí que tenía unas cualidades que es verdad que se tienen que tener, no porque bailen mejor, hay que reunir unas cualidades. Porque el tablao. sabes dónde estar en ese momento. Claro, sobre todo muy respetuosa. A mí nunca me han tenido que llamar. Yo he sido muy espabilada de decir, yo tenía mis cosas, además he sido muy inteligente para saber, o sea, saber estar en mi sitio, Claro. y no meter la pata, porque al principio tienes que aprender y tienes que pecar de estar ahí en un segundo plano para aprender, no decir, "Bueno, yo voy aquí, hago
porque esa chulería Te cortan en el momento, Sí. ¿no? Como que son gente Sí. muy experiente que ya tienen total. mucho tiempo Y es ahí que en además tabla. esa época había pesos pesados en los Los más tablaos. grandes de toda la vida, ¿no? Había Sí. unos- Claro, Y tú una tú te niña, sentirías Manuela con mucha Palacio, ¿no? responsabilidad. Maruja Palacio. Maruja. Imagínate, Me acuerdo claro, yo es que que estaba yo Sí, esa sí, la época era... Manuela que llevaba Manuela, que era 150 hermana años. de Curro de Jerez. Claro, el guitarrista que llevaban ahí. ¿Qué dices? Pero ¿qué voy a en decir? un momento dado se les llamó dinosaurios, pero para nosotros Ah, ¿sí? eran pesos pesados, como ha dicho él. Claro, pesos yo he dicho pesados, pesos sí, pesados del flamenco. Porque es verdad que era gente con la que, o sea, que se levantaban y una con hacer un brazo así, la otra tiene unos pies Tenías que aprender- limpísimos, exactamente. y tenían una seguridad y una, Claro. y una manera de manejar el escenario. el baile, sobre todo su baile, Sí. de saber manejar cómo trabajar al público. Claro. Que eso, eso no se debe uno de olvidar. Hay veces que hay chicas que bailan muy bien y se olvidan del público y están como bailando para los compañeros de atrás, están bailando como para los Claro, artistas. porque al final no deja de ser un espectáculo. O sea, Totalmente, por más pero que estés ellos- en un tablao, esa gente al final estaba esto es una pasadísima. comunicación. Totalmente, es una comunicación, pero con un respeto hacia el público Que te está máximo. escuchando, claro. Sí. Y luego con una sabiduría y un don y o sea, una limpieza a la hora de manejar un baile, de saber decir a los compañeros lo que quiero en cada momento, cuando voy a hacer una llamada, cuando ahora viene un silencio, cuando ahora voy a hacer una escobilla y tal. Eso saber mandarlo como... Eso es un don que igual que hoy en día también la tienen casi todas las bailadoras, pero que es No, pero en antes su no se época... enseñaba, ahora se enseña. Claro, antes no se Porque hay enseñaba y taller se de aprendía tablao, de ver a claro, esas de maestras. estar ahí, claro. Ay. Pero, y cuéntame, ¿qué relación os une a vosotros? Aparte de que sois marido y mujer y tenéis una vida juntos, ¿qué es lo que a vosotros os une en el mundo del flamenco? ¿Cómo os conocéis vosotros? ¿Cómo Claro, ¿en qué esa momento, primera ¿no? Que conexión? pasamos esa Claro, etapa, creo o sea, ya, ¿no? Como porque ahora nos estamos conociendo como tenemos que José y volver un Sole, poquito para atrás Sole y otra vez José. para... Pues yo creo que nos une una ilusión. Una ilusión Totalmente. Pero ¿cómo, por el cómo, flamenco. ¿Cómo conociste? surge? ¿Cómo surge? Pues, claro, ¿cómo surge? Yo estaba dando clase en el centro cultural y yo estaba en cuarto del conservatorio y entonces pues hacía festivales porque como tenía tantas alumnas y hacía festival en Navidad y en verano. Y en Navidad yo decía, claro, yo estaba muy orgullosa de mi bailes en la carrera, ¿no? Que era mi maestra Isabel Quintero y tenía unos tientos, no se me va a olvidar, tientos tango, que era lo que se hacía. Y yo tenía 18 años. No. 18 años. Sí. 18 tú? años. 19. Joder. No, yo creo que hasta con 17. No, Yo tenía 18. cualquier cosita por ahí con 17 ya, seguro. Sí, 18, es verdad. Con 18. Entonces, pues nada, yo quería hacer el festival y como digo, pues este año yo llevo guitarra y cante. Yo quería llevar guitarra y cante. Y me puse en contacto con el Entry, fíjate, el Entry y tal. Pero típico, busca, que tú Me conoces, que gustaba, no sé qué. me costaba un dineral Ah, y pero como mira, era un mira como centro ya tenía cultural, la idea también de, no, necesito un canto, necesito una guitarra, Claro, necesito claro, una... claro. O sea, como ya Ya tenía era, estar ya, incorporada claro. con su propio Claro, espectáculo, claro, con ya su- sí. Ya porque... Y muy joven, muy pequeña Sí, todavía. Claro, con 17 19 años, ¿no? 17, 18. 18 tenía seguro. Sí, No sé ya si tenía menos. claro que tú querías bailar, pero Sí, sí. arropada, con... ¿no? Claro, Sí, claro, sí. quería hacer, porque ya, jolín, menudos festivales, se montaba de todo y pues llevar a alguien para hacerlo bien. Bueno, el caso es que mi hermana, fíjate lo que es la vida, trabajaba con un chico que conocía a una persona que conocía a uno que tocaba la guitarra. Y ese uno era José. Y ese era- Seguro, aquí mira. O sea, mira. tú imagínate. José Hernández. Y me dice... El Joselito. El Joselito. Joselito. Y yo tenía mi pues eso, Ajá, era está muy un vaso. formal, con novio formal y todo muy formal. Y pues era... Y claro, a mí me dijo, tengo Era. tal, no sé qué. Era. Era muy fuerte. No, era Un pirata no, iba a decir. menos Era formal. menos formal. Era menos formal. Tenía más tiro 2. Pero bueno, el caso es que yo cuando me decían, no, que tengo
uno que toca la guitarra, su cuñada canta y su hermano toca el cajón. Digo, pues ya está, pero yo me lo Ya tengo el imaginaba cuadro. un señor mayor. Entonces, un señor mayor Como que ahora. tocaba la guitarra. Como lo que soy ahora. Claro, pues nada, Con el chaqueta, un caso es señor con chaqueta. que mi hermana consigue el teléfono tal y se pone en contacto mi novio, porque era como mi manager, y dice, no, yo le llamo y tal, y se pone en contacto mi novio con él. ¿El novio que tenías tú en esa época? En esa época. Ah. Sí. Pero es que empezamos a hablar y no parábamos. Porque no sé qué, porque no sé cuánto. Qué ganso es. Pero que no, ya no paramos. Y tal y cual y no sé qué. Y de repente estamos en la conversación, yo ya. Y aparece mi novio. Y ya dije. Me molesta. No te quiero ver. Me agobia, No te me quiero agobia. Me agobia, me estás agobiando. Pero bueno, esto es un proceso que no fue así, pero yo qué sé, fue un chico que yo no le conocía de nada y que No te preocupes, Ricardo, que eso no te lo ponemos, ¿eh? que podía haber salido mal o bien o no se sabía, pero a mí me hizo un clip porque yo estaba metida en o sea, el chico era mucho más mayor que yo y ya era como una La cosa vida, muy... ¿eh? Y a mí me abrió Una puerta. Sí, unas cosas de Te gente abrieron los chakras, te joven. abrieron los chakras, vamos. Claro, sí. Es verdad, claro, la vida es Una así. conexión. Sí. Que eso, que a lo mejor podía salir mal, pero es que es verdad, nos liamos a hablar y nos tiramos horas Y bueno, al no sé qué, final, no sé pues, cuánto, no sé qué. bailadora, guitarrista, es que al Claro, final la combinación perfecta, ¿no? exactamente. Sobre todo lo que yo recuerdo que es el mismo día que la conocí a ella, que era muy pesada. Qué barbaridad. No, Yo la que abrazo. lo que esto que es verdad que nos conocimos y enseguida, pero como si nos conociéramos de toda la Toda vida, la vida. Qué guay. Claro. Sí. nos sentamos a hablar y compartíamos una ilusión. Claro, que Que era es el el flamenco. Y ella, claro. ella decía, joder, he tomado clases con la Tati, y yo con la Tati, con toda la mira. Claro, tío, porque- Hay que ver la Tati, la Tati fue una de las Hombre, es que primeras en su época maestras la Tati con las que Claro, yo fui amor de Dios. Claro. Y yo decía, la Tati era un... La Tati fíjate, ha sido era un mucho macho referente. referente. Claro, Claro, totalmente. sí, es verdad. Y yo también era un chaval que tendría 20, 21 años con mucha ilusión por el flamenco, con muchas ganas yo había aprendido con Ramón Montoya y luego posteriormente con el Entry, que ella la había llamado. Pero que tenía mucha ilusión por el flamenco y eso es lo que nos unió. Claro, Sí. te encuentras a una Entonces persona... fue como... Claro, Ya, sí, una fue conexión. Una conexión total. Conexión sí. Qué guay, qué guay. Y estábamos ya inmersos en una conversación ahí fuerte. Porque ya- Un proyecto de vida y un proyecto muy de... bonita. Yo Claro. lo recuerdo así como una historia muy Y bonita. ensayábamos. Pero cuando apareció su novio es verdad que nos molestó muchísimo. No molestó, nos enfadó. No, la verdad, yo en ese No, momento como no, que porque era como algo sinceramente que yo no soy muy cabía, respetuoso ¿no? con las Que no- parejas y Como todo. dices, ostras, pero esto, o sea, es que es un Sentía chip. algo o sea, raro, ¿no? que Como ya sí. No, Sí. porque. Estaba hombre, muy a porque gusto con- no era. O sea, Luego que de llevaba fuera un de cámara os proceso. cuento. Ya, no, ya. No puede ser. Y bueno, y de, este, Os cuento y de, cosas, y de esta vida No, qué broma. Y de esta nació vida, un fruto, ¿no? Ya Un ves. fruto, los masitos, nuestro guitarra. No, es verdad, ¿No? que si tú le das al... Y el bully también. si No, tú no, le porque das es al- verdad que Marcito al es rápido. rebobinar, Sí, ¿no? rebobinar Y rebobina otra vez. Ya y ves. rebobinar otra vez. Yo creo que en el mundo del flamenco nos han conocido ya con Omar, Sí, porque. éramos una pareja Fue muy rápido. joven y enseguida nos contrataron ahí para trabajar, Sí. hacer muchas giras y tal, y entonces ya Claro, no, nos veían antes- buena antes de gente y nos llevaban a los dos. Antes de hablar de la gira, vosotros ya por todo el mundo, ¿no? Por China, Japón, Dubái, por toda... Cuenta un poquito cómo fue la experiencia de Mira, tú me pones un mapa. estar por ahí con el mapa. Tú me pones un mapa Y aquí. me pones unos clics y entonces yo le pongo los dos clics. Y ahora tiras un dado. O sea, o tiras sea, ahí da igual, ¿no? una chapa. Y donde caiga te cuento una anécdota. Pero claro, una cosa, Que no, que no para tanto, pero con el niño, ya tenías el niño. Sí, teníamos el niño. Y como el niño, En lo mucho, que pasa. teníamos, como éramos tan jovencitos, es verdad que lo hemos Nuestros hablado. padres nos pudieron ayudar. Claro, nuestros padres también eran jóvenes, sobre todo mi madre que estaba ya viuda y entonces pues nos ha cuidado mucho al niño, Muy joven. pero también nos lo hemos llevado nosotros mucho. Alguna gira. Pero, Bueno, pero mucho, sí que en alguna, poca en gira. algunas, la verdad. Pero sobre todo en Pero- los ensayos, el niño ya se iba haciendo. Al principio venía en carro
Lo traíamos con el carrito, tenemos que ensayar, 2 horas de ensayo, el niño en el carrito, pues como le das el biberón, tanto, no sé qué. Y luego ya fue evolucionando y ya le poníamos en una sillita, con chupete, luego ya le dábamos una Game Boy de esas para jugar, y ahí se tiraba hasta que ya le conocía todo el mundo artístico. El niño con 6 meses ya tocaba ya con Paco de Lucía, ¿no? No tocaba porque no quería, porque en realidad los niños, ¿sabes qué pasa? Que la guitarra para él era su enemiga. Porque claro, era el que la atención de su padre. Claro, total. O sea, tenía que repartir la atención de su padre, pues con la guitarra y con él. Entonces, no te creas que era bienvenido a la guitarra. Claro. Pero sí que es verdad que yo me costaba, yo quería que tocara la guitarra y le ponía una guitarra y tal, no sé qué, de pequeñito, sí. Pero cuando él ya era un poco consciente, dice, uy, si esta no es mi amiga, es mi enemiga. No, que yo le decía, venga, si toca la guitarra, pues yo le tenía que incentivar. Pues te regalo tal, no sé qué, no sé cuánto. Y la hacía y tal, y se ponía y ya acababa llorando ya con la guitarra. Hasta que le dije un día que le iba a comprar un perro si tocaba durante 3 meses, ¿te acuerdas? Sí. Eso, pero bueno, quitando un poquito para no dispersarnos, es verdad que venía a todos los ensayos hasta los 12 años. Y todos los artistas le conocían y muchas veces íbamos a tablaos o a fiestas que nos salían o eventos de esto, y era muy bonito porque como se ha hecho toda la vida entre artistas, que vosotros también como lo sois y sabéis cómo cuidamos a los niños, los artistas, ¿no? Que cuando vas a lo mejor a hacer un espectáculo, tú subes al escenario y los compañeros cuidan de los niños. Y me acuerdo yo que me lo tenía que llevar a tal sitio, se venía conmigo y tal, y ahí mientras que estaba yo en el escenario, la bailadora pues le entretenían jugando, no sé qué, no sé cuánto. Eso es muy importante porque la verdad que mucha gente nos ve desde fuera, ¿no? Y dice, pero tú como artista no vas a hacer, pero si tienes un niño... Bueno, pero no, y te dicen, no, es que tu niño lo dejas aquí, tú te vas, el niño, claro, te echa de menos, no sé qué. El niño, mira, el niño cuando yo estoy aquí, estoy 24 horas conmigo. Exactamente. Y cuando me voy, pues puedo estar un mes fuera, pero cuando estoy otros 6 meses aquí, el niño, tú estás todos los días trabajando 8 horas más 2 horas de viaje para el trabajo, para ir y venir, son 10. Y cuando ya estás tan cansado que no te apetece estar con tu hijo. Eso es. Y nosotros... Mi hijo está viviendo conmigo todo claro, eso. y nosotros está las 24 horas cuando estamos, es intenso. Los niños son felices de estar con sus padres. Y al final los niños se adaptan a todo. Tenemos el miedo ese de que no se adapten a nosotros, pero ellos son los primeros que se adaptan, incluso más que nosotros. Y bueno, totalmente. Y es muy para ellos, para ellos es buenísimo vivir en otros países y conocer otras culturas. Hombre, claro. Y el niño hoy en día es un hombre y tiene un gran artista. Tiene su grupo, un gran artista. ¿Cómo se llama el grupo que está ahora bombando por Madrid? De tal palo. De tal palo. Buscar por ahí, por internet, de tal palo. Que tal que está ahora mismo, tiene la agenda, vamos. Sí. No, en realidad yo he tenido el placer de colaborar con De Tal Palo. Eso. Y la verdad tengo más que en primera persona puedo decir que he disfrutado muchísimo, porque es que son unos chicos tremendo, con un arte increíble. Tu hermano, ¿no? Tu hermano y mi hermano, mi hijo y yo. Su hijo. Son los 3 solos. Sí. Y bueno, cuando necesito una bailadora, viene la Sole. Por ahí está la Sole. Cuando necesitamos unos coros, pues viene María. Estuvieron ahora. Somos los palitos. Estuvieron hace poco en el Teatro Magno con las pantojas, ¿no? Por ahí con las pantojas en el Teatro Magno. Sí, tenéis vídeos. Y estuvimos trabajando con Daniel Carvajal también. Claro, ¿verdad? Sí, es verdad, con el futbolista, con Carvajal de Real Madrid, que fue un show muy bonito ahí, de tal palo estaba ahí dándolo todo, yo estaba presente también grabando. Claro. Aquí es verdad que todos... Pero bueno, vamos a volver un poquito al tema del Chinita, que fue un tablao madrileño muy emblemático, muy ¿Tú te acuerdas una de las primeras veces que tú viniste a Madrid? Claro. Que yo te hablaba de toda mi vida en Madrid. Porque yo le hablaba, o sea, cuando tú y yo nos conocimos, que toda nuestra historia de... Perdón. Yo no conozco tu tablao, yo conozco Café Chinita y Tabla de la Villa. Yo no conozco tu tablao. Qué bonito. No, pero es verdad, porque pero vamos a llegar
poco a En ese poco. momento, sí. Poco a poco. Es que Pero todo- María no deja falar, entonces poco a poco. No, María- pero toda nuestra vida, Bruno y mía, hasta que yo siempre, o sea, mi relación con Sole, Claro. Soledad Gómez, Sí. Sole para mí, lo siento, José ha venido en un pack. Sí, ¿no? sí. Total. Pero es verdad, Sole, que ha sido una de mis maestras Claro, la de toda la vida, maestra, sí. claro, pero yo siempre te he inculcado eso, ¿no? Cuando nos hemos conocido, con Claro. Sole, tal, de toda mi vida, ¿no? Y cuando Bruno llegó a Madrid, ¿te acuerdas? Y Sí, sí. llegábamos y era el café de Café Chinitas, Chinita, emblemático, que hay un eso vídeo era- ahí todavía bailando por Sí. tangos, y qué vergüenza cada vez que veo eso, por cierto. Pero ¿te acuerdas Sí. que bailamos? Y al cabo del tiempo... a mí era como surrealista, referente. me molaba un montón porque yo veía por YouTube Claro. Farruquito, Sí, La es verdad. Belén, yo veía Muchísima gente. los grandes bailando y yo cuando llegué a Madrid quiero ir a un tablao flamenco. Y claro, el primer tablao que estuve yo fue en el Café Chinita. Sí. Sí. Hombre, ha Sí. sido un referente Ha sido un referente referente en el los flamenco de tablaos. Madrid. Y tú- sí. y Estaba Sole, la Morería, estaba el Casapata, estaba el Torre Bermejas y Café de Chinitas. Y son Claro, estuviste No en ese orden, pero que Torre Bermejas, Café Chinitas y la Morería eran los más antiguos. Sí. ¿Y cuántos años Sole estuviste ahí en el Café Chinita? Pues ahí Hay mucho más. 10 años. 10 años consecutivos. 10 años. Madre mía, Jesús. 10 años consecutivos, se dice pronto. 10 años y si pasaron así, ¿no? Everyday, De verdad. Muy Desde rápido. 2007 Mm. hasta el 2017. Y nosotros estuvimos ahí 13, 12, ¿no? 2011. Ni me acuerdo. o 12. Pero podríamos contar mil anécdotas de Café de Eso Chinitas. más Para tenemos más tertulias. 70 podcasts. Sole, y ahora, ¿cómo te ves así en el tablao de la villa, después de 10 años en el Café Chinita, y ahora que se ha reformado, que ha transformado, a cambiar de dueño? Claro, porque aunque sea el mismo, aunque sea otro nombre, hayan pasado los años, Es al el mismo final sitio. es el Es tu mismo casa, ¿no? sitio, es el Totalmente. mismo, Es el mismo es el Cuando- mismo Que llevo escenario. Cuando tanto te sientas tiempo. allí, yo, perdono que Sí, pero cuando yo voy allí, no Es sé que qué, sí, en definitiva, tú sabes que es es el, lo mismo. Es el mismo, sí. es un sitio donde has estado yendo durante más de 10 años y que lo has estado viviendo Que para día, mí- día, y de repente, aunque cambie la película, cambie la historia, es el mismo sitio. Ujú. Es lo mismo porque, por ejemplo, para mí, que yo he estado tantos años de fuera queriendo crecer, todavía con referentes como vosotros, ¿no? Que para mí no deja de ser una inspiración. Y digo yo, madre mía, es que al final es lo mismo. ¿Cómo puede sentirse una persona que ha estado tanto tiempo pisando ese sitio Mm. y ahora desde fuera dirigiendo eso, ¿no? Claro, Sole, Dirigiendo porque ahora tantos artistas. tú eres la directora artística del tablao de la villa, ¿no? Tú hablas directamente con los artistas, tú tienes contacto con toda esta gente, con los músicos, con los cantadores, con los bailadores, con gente muy potente como Farruquito, como La Belén. Y cómo te sientes así, cómo te ves hoy en tu momento profesional en el Pues, Tabla de la o sea, villa. cuando tú lo dices me da hasta, Respeto. o sea, ni me lo creo, Ya. porque yo no, o sea, no ha sido, no es decir, "Oh, ostras, es que he cumplido mi sueño", no, tampoco era mi sueño estar bailando, o sea, no creo que tampoco fuera mi sueño que me viera en un tablao, sino que ha sido poquito a poco. Siempre ha sido, yo lo agradezco mucho porque una cosa me ha llevado a la otra. Siempre ha sido un puente, o sea, como estuve en el Al-Ándalus, de repente me dice Norberto que tenía una atracción. Las atracciones era que iba una chica y un chico, o dos chicos, o pues Como algo Norberto, especial. algo especial. Norberto Chamizo, Hacia- estamos sí, hablando, sí, ¿no? sí, sí, el que me Nuestro a mí, Norberto. a mí el que me metió en el Chinita fue Norberto. O sea, yo se lo hablo mucho con él. Entonces, las atracciones eran de semana o de mes. Una semana. No sé, una Era semana durante yo una creo, semana. ¿no? Toda la semana cambiaba. Y entonces, nada, fuimos y yo me acuerdo perfectamente porque la atracción se ensayaba, se llevaba algo montado y cada vez que iba alguien, una atracción al tablao, salían todos a verlo.
sea, era como, a ver, quién nos ha traído, porque estaban las chicas del cuadro y salió el jefe y tal, y ya a partir de ahí, pues me quedé. Pero tú conocías ya el jefe, el Gonzalo, de antes. No, es que... ¿Cómo fue el contacto Claro, con Gonzalo es el Es el del nuevo, o sea, del nuevo tablao yo de he tenido en el Café de Chinitas, he tenido a varios el Café de Chinitas era de una familia, bueno, y de como de 2 familias, estaban los Verdasco, porque tienen dentro de los Verdasco tiene muchas ramas, o sea, es un lío de familia. Entonces he tenido a José Verdasco, que era el padre de Fernando Verdasco, el tenista. Ese fue mi primer jefe y el que la verdad es que apostó por mí y me metió, después de la atracción, me dio un montón de atracciones, me metió en el cuadro, o sea, empezó a rotar la gente porque me metiera a mí, o sea, la verdad es que eso fue un punto de inflexión. Él apostó por mí y ahí seguí. Él luego se fue porque entonces vino otro Verdasco que fue Agustín y que fue su hermano y Nacho, que era como un primo por otra parte de la rama y llevaron el Chinita muchos años y fenomenal, muy bien, todo muy bien. Y luego llega la última tanda, que fue Mari Carmen y Carolina, que era la mujer de uno de los fundadores que como él estaba enfermo y tal, y ya cuando murió, pues ellas cogieron las riendas y la familia le dejaron. Y fue mi última etapa del Chinitas. Y vendieron el espacio, ¿no? El edificio, sí, al Gonzalo. Cerró por la pandemia. Cerró por la pandemia. Y como eso no es de la familia Verdasco, esto estaba arrendado. O sea, era un alquiler. Un alquiler. ¿No? Claro. Entonces los dueños del local, pues se lo Pero yo ya conocía... Tú ya conocías al Gonzalo de antes. Por mediación de uno de los jefes del Chinitas, de Nacho, tenía un amigo que era una enamorada del flamenco y que siempre le decía que quería poner un tablao, y era una enamorada del flamenco. Conoces lo fuerte del mundo, o sea que yo acabé mi periodo del Café de Chinitas. Bueno, porque yo vi que era mi momento ya, 10 años bailando a diario, 2 pases de hora, o sea, yo lo que siempre he tenido muy claro es que yo no me quería ver como mucha gente que he visto mayor encima del escenario, sí. Porque creo que el mundo del tablao es muy sacrificado, y también que la gente va a ver, pues quieras que no, tú vas a un tablao y no vas a ver, o eres figura, eso es mi pensamiento, oye, que respeto todo, pero o eres una pedazo de figura que tú tienes que morir en el escenario. Exactamente, que te mueres en el escenario porque tú ya tienes un peso y tal, o si eres... Mira, Farruko o Lola Flores, es que queríamos seguir viéndolo. Esos son figurones. Claro, o sea, que daba seguir igual. Viéndolo. Es que quiere, pero ya egoístamente hasta que se muera, quiere seguir viéndolo. Claro, pero esas personas hacen como galas, no están Camarón o Caracol. Diario en un tablao. Entonces, el tablao SG, y eso, tienes que estar en plena forma, tienes que estar... que la gente va a ver, pues eso, a gente joven, porque es que es ley de vida, o sea, es que esto es así, y quien se queda ahí, yo, pues para mí, porque yo lo he vivido, yo lo he vivido. Tenía una cosa muy bonita, y los tablaos antiguos como la morería, y perdona que te interrumpa, eso es verdad, que cuidaba a los mayores. Eso es verdad. Claro, también. Y también era bonito, porque aprendíamos mucho. Sabía, los mayores también necesitan estaba la Toñi también, ¿no? Como que... Sí. Estaba la Toñi, estaba la... Pero la Toñi era cantadora, yo te digo que hay pesos pesados, sí, ¿verdad? pero también bailaba. O sea, Sí. se hacía como... O sea, era un poco todo. Sí. Pero estaba también la hermana de la Chungui, que es que al fin y al cabo la gente cuando veía también de chicas jóvenes a gente mayor, aunque tuviera 65 años, pero es que molaba verlo también. Sí. Y cuidaban mucho Sí, eso, y verdad. ahora no. Ese respeto, ¿no?
es un respeto hacia también como el paso de los años, porque esto es flamenco. Y el flamenco es el pueblo. Y el flamenco es tradición. Y el flamenco es cultura. Y el flamenco son muchas cosas. Y una persona mayor puede hacer flamenco. Claro. Y una niña joven puede hacer un flamenco diferente. Claro, es verdad, y como más novedoso y tal. Pero siempre estará el peso y el pozo de la gente. Eso es. Porque bueno, había mucha gente. Me gustaba mucho que lo cuidaban los antiguos. Me gustaba mucho. Pero porque había otro formato en el tablao. Era más gente. Entonces daba lugar, y ahora si son 5... Vale, pues no hay un solo tablado donde cuiden eso hoy en día. ¿Tú crees que Tú vas al cardamomo, eso se ha perdido? Voy a poner nombre, porque crees? yo me mojo. El cardamomo, las carboneras, las tablas... ¿Y tú crees que hoy en día eso se ha perdido? Totalmente. Sí. Ok. Porque hubo un momento en nuestra vida de flamenco que se les llamaban dinosaurios. Ajá. Pero con bata de cola. Entonces, o sea, no es lo mismo decir un dinosaurio con lunares. Pero había es que para mí no son dinosaurios, para mí son gente que todavía puede seguir aportando y enseñando. Sí, pero pero hasta cierto punto. Lo que pasa es que hombre, si todo tiene dinosaurio. Claro, pues esto al es. final el tablao se hace ya. Esto es por burocrático. Salen ácaros. Es burocrático. Porque ¿por qué se tenían esas personas? Porque antes a los artistas se hacían contratos fijos. Entonces, cuando llevan 30 años, a ver paréntesis, a quien me pueda ver, no se puede jubilar una bailadora a los 65 años. Gracias. ¿Por qué? Porque es inviable, José. ¿Cómo pues se va? Muy bonito. ¿Pero qué dices, tío? No, José. O sea, una bailadora en un tabla con 65 años. Si tiene el arte suficiente para defenderlo. ¿Pero quién lo tenía? Como Maruja Palacios. Me encantaba bailando. Bueno, pero ella única. Pero sí, se puede tener, pero que no se puede tener si tú tenías Tomás de Madrid tenía 72 años. José, Tomás de Madrid era una figura. Y le sonaban los pies increíbles. Era una figura. Pero una chica de cuadro, o sea, un bailadora no se puede jubilar a los 65 años. Es inviable. Se tiene, como mucho, una cosa normal a los 50 y tener ¿Tú quieres decir, a no ser de que tenga una cosa sí, como el farruco, extremadamente... El farruco no estaba en los tablaos que estoy de acuerdo, pero a mí me gusta seguir viendo, y seguramente a mucha gente del extranjero, cuando llega un tablao, seguir viendo a una persona mayor haciendo flamenco me parece que todavía le llamaría mucho la atención. Y también hay que yo creo que eso es verdad. A ver, a una persona, como tú has dicho, del extranjero, que venga a España y fíjate cómo son las cosas. No, del extranjero. Una persona de aquí también, Hombre, tú ves a Manuela Carrasco bailando ahora mismo. Creo que te pones a llorar. Pero no va a ir a un tablao diario, José. No hablo ya de tablaos. A lo mejor Te hablo de que el flamenco es una de las pocas culturas y de los pocos folclores en los que te puedas esperar una persona bailando como con 80 años y que se levante así un dejere y empiecen a hacer así una señora con el mantón y haga así dos cositas y que tú digas eso es muy bonito. ¡Ole! en el mundo de arte, pero en el mundo de empresario diario de un tablao se han olvidado. Se han olvidado porque no pueden, es inviable. Porque tú cuando tienes continuar con ese comercialmente es muy lo que no se puede continuar es con un contrato desde que esa niña tenía 21 años hasta los 80. Eso no, pero yo personalmente pienso que hay que dar paso a las niñas jóvenes y a los chavales jóvenes que tienen muchísimo talento en todos los campos del flamenco, porque nosotros incluso que llevamos unos años que debemos de aprender de esos chavales que están empujando y que lo hacen divinamente y que hubo una época en el flamenco que no se le daba oportunidad a muchas niñas bailando muy bien. Y que estaba como muy cerrado porque se hacía un contrato y se quedaba la gente pum, la silla y como pasa en Sálvame, que se queda ahí la gente encajonada en la silla, para poner un ejemplo. Sí, pues era igual. Y entonces yo creo que sí hay que dar paso. Es un muy buen ejemplo, ¿eh? Pues hay que dar paso a la gente joven siempre. A las nuevas generaciones, ¿no? Siempre. Yo es que creo pero que habría... nunca,
aunque Nunca sea una olvidar los figura, mayores. eso es. Eso está claro. Creo que en el Eso flamenco había ahora que se ha tener, pasado de un pero extremo al otro. que para mí. eso es muy bonito, pero lo que es fundamental que en España no tenemos los artistas unos contratos y unas condiciones buenas. Yo ya no te digo para los artistas, también para los empresarios. O sea, tendría que haber un autónomo. Un autónomo que fuera para artistas, que cotizara o un tipo de contrato que no lo No hay. estoy de acuerdo. O sea, porque no... No, porque Para- nuestros antepasados han luchado para que el artista esté en ese régimen de artistas y ahora quitar eso con la lucha que han tenido esa Pero que gente es anterior inviable. nuestra. Es inviable porque Es los inviable por tratados... los gobiernos, no por los artistas ni Por eso te digo que ni será por los ni gobiernos. por los contratos. Por los contratos, sí. Los contratos que ponen ahora los gobiernos. Porque, claro, ahora sí te vale lo mismo con el sueldo del artista que contratarlo. No puede Una ser. mierda. Eso no puede ser. Que no- Es inviable, para un contratador y para un contratado. Ahí tienes razón. Es inviable para todos. Pero Para el empresario. ahora hacernos autónomos no. No, pero un tipo porque de eso- autónomo o No, otro lo tipo que hay que de hacer- cosa. No, hay que hacer o sea, otro que tipo el contrato de artista que no cueste tanto, porque estamos defendiendo la cultura de España. Entonces, que el gobierno español también ponga de su parte, diga, no puede costarle tanto a un empresario contratar a un artista. Es que se supone que un artista para subirse al escenario necesita un mes de ensayo o un tiempo de ensayo. Por eso, para un día, los artistas cotizamos 4. Sí, hombre, eso que lo crees tú y ya no es así. ¿Y vosotros pensáis que el tiempo de cotización de un artista o un ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo. no tiene que ser o tiene que ser No, pero- un régimen especial como artista? Yo creo que sí. ¿Creéis que Pero sí? que vamos, sí, en sí, Francia se cuida muchísimo los artistas porque ¿Sí? Francia sí es un país como que se cuida mucho el arte y tal, no sé qué, y otros países que están evolucionados también. Pero aquí en España el artista No, siempre se ha mirado como una persona que va a divertirse, a la juerga, y esto es un sacrificio grandísimo. Sí es verdad que yo, por ejemplo, sí he notado en los pocos años que tengo yo de experiencia de viajar conmigo y con Bruno, ¿no? Que yo creo que sí debería haber un tiempo y un tema especial al tema de artistas, Sí. tanto a los visados, a los permisos de trabajo, tendría que ser especial para artistas y más facilidad. Porque, por ejemplo, sobre todo, nosotros somos europeos, nosotros somos españoles, pero los que no son españoles, los que no son los europeos, tienen que hacer visado, tienen que hacer un montón de historias que no son, o sea, Sí, que no corresponden, sí. que tienen que hacer De hecho- un montón de hecho, de papeleos. Perdona que te interrumpa. Sí. Muchas veces vas a algún país y te dice, no, di que vas a dar un intercambio cultural. Eso es. Eso, No voy a decir que voy a un intercambio Perdón. cultural, que voy Eso- a trabajar, cojones. eso es otro, Exactamente. Que este es mi trabajo. esse é outro tema que também depois vamos a outro podcast, teremos que Sí. falar também Sí. dos artistas, da migração, de los visados, de los temas, Sí. eso que é muito complicado, De los contratos. Eso de los contratos, tenemos bastante sí, tema sí. para hablar. Joder, es que Hablaremos. esto Ahí hablaremos. hay mucho Hay mucho. Y para una eso. cosita antes de terminar o lo que sea. ¿Eso qué? Un mensaje de los dos, Ujú. para los chicos, para las chicas que están no empezando, pero en el medio o empezando a tener una carrera o se siente como digo, desilusionado o desmotivado o sin ganas. ¿Y cuál sería el mensaje así que vosotros... Pues si estás desilusionado, sigue. Vete a la mierda, ¿no? No, es serio, porque puede ser... Desilusionate. Nosotros estamos haciendo, Porque es una puta mierda. estamos haciendo un podcast casero, pero puede que haya gente ahí viendo, bailadores, No mires así, hombre, que me estás Guitarristas. asustando. Te Es quiere, una te broma. quiere, te quiere. Es una broma. No, es serio, un mensaje así, Suicídate. en plan, Joder. ¿es posible vivir del flamenco? Claro, Es A broma. ver, o sea, es posible No. porque del arte. Una mierda. del arte. Es una Para la puta obra, mierda. para la obra, porque No,
Mira, Dedícate ahora. contesta Coge esta ladrillo, pregunta que yo pon Di que no, ladrillo eso- a ladrillo. Eso Eso funciona. es mentira porque ha vivido toda la vida. Toda la Tienes vida. una casa. Pero otra cosa, hay espacio hoy, A en ver. 2022. No. Espera, que lo hay explicaré yo, espacio. lo No, explicaré ella, o sea, que yo no he sabido decirlo. ahora es muy complicado, antes era más fácil, había más facilidad. O sea, que yo no digo que se desilusionen, pero es verdad que ahora es más complicado porque está más profesionalizado, es verdad, pero hay mucha gente. ¿Y qué tiene que tener una bailadora Mucho nivel. o un bailador Sí, mucho o un nivel. guitarrista Uf. para entrar en el mercado? ¿Qué tiene que tener? Así, ¿qué Pues tiene mira, que yo contacto, creo que ahora... no, conocer gente? Bueno, Actitud. actitud, eso es lo que Es lo más bonito que tiene un artista. Sí, Sí. que pero yo ahora admiro, mismo, que yo por lo oye, menos admiro, desde yo mi creo punto que de vista. técnica, fíjate, porque como se ha hecho tantas cosas, creo que te abre muchas puertas como la técnica. Hostia, o sea, Totalmente. el virtuosismo, porque como ya se ha visto el tanto... diferencial. Es rico. No, yo creo que casi más la técnica, ¿no? ¿Sí? Y luego ya cuando ya estás metido ahí en el mundo Bueno, porque que- has pasado como ese nivel, luego se exige más, luego ya te quedas y te llaman por el arte. Pero lo primero es, ¡boom! Tu técnica, Tu la técnica. impresión. Sí, totalmente. Con la que Que llama antes la no se atención. empezaba. Con la que llama No. la atención. Sí. No, no con lo que Oye, llame yo la tengo una atención. pregunta. Como ya José, sí. tú como guitarrista, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a diferenciar? Porque tú tienes 2 álbumes, ¿no? Como guitarrista. O sea, es verdad que es compositor también, no es solo guitarrista. Que tenemos que nombrar. Es compositor. Es Como Los Ángeles. como Los Ángeles. Como Los Ángeles, Que a ¿qué mí más? eso me ha marcado muchísimo. Porque a mí me han marcado esos tangos a flor de piel, ¿no? Sí, sí, sí. A Flor de Piel. Tiene unos temazos todas las ahí. canciones A Flor de Piel. Del disco de Como Los Ángeles. Y a golpe y porrazo. A golpe Esa porrazo, la otra- bulería, otra que es la vez. bulería. Pero espera, que a mí y me si, encanta. y si alguien quiere escuchar tus álbumes, ¿cómo hacen? ¿Por Spotify o por YouTube? Igualmente, por Spotify. ¿Y cómo? Spotify. ¿Como Los Ángeles? Como Los Ángeles, es el primer uno- disco. el primer El primer disco. disco fue. Y el segundo que empecé a grabar que se llama Solo o con arte. Solo o con arte. Que yo decía, ¿solo o con leche? Pero Está buenísimo. eso es cosa mía. Con la Dilexe, ese Bueno, con la esa Dilexe. mía en, que yo- en realidad parte un poco de eso, ¿no? Parte un poco de eso, es decir, voy a hacer un disco solo o con arte, ¿no? Entonces lo hice como la broma de solo o con leche. Pero, claro, Entonces cuando tú vas a un bar y dices solo o con leche, entonces le dije, el arte lo van a poner José es unos una... invitados que yo voy a elegir, compañeros a los que admiro y a los que les tengo como mucha estima y que les pedí. Y has trabajado con un montón de artistas, ¿no? De categoría, con Gracias a nombre Dios, y... gracias a Dios más de lo que me merezco. No, tú te mereces mucho, Joselito. Hombre, tú te mereces todo el Joselito, tú TikTok eres muy ese para grande, Joselito. Sí. Pero, ¿y con qué artistas has contado para grabar tu disco? Pues para este disco que se llama Solo con Arte, ¿Sí? es un disco muy especial porque eran canciones que yo había compuesto de letras. Ujú. Eran Pero letras que has escrito tú, Sí, había que escrito has... yo, había escrito yo. Entonces yo tenía muchas letras compuestas, muchas canciones compuestas y tal, pero como a mí me conocía la gente como guitarrista ¿Sí? o como compositor musical, Ah. porque había hecho música para algunos ballets y tal, no sé qué, y para algunas obras de teatro o para algunas cosas así, de este tipo, anuncios o tal, no sé qué, pero no como compositor también o autor Sí. que se llama. Autor, sí. Pero las letras son tuyas, Ujú, las letras son mías, que sí. cantan. Vale. ¿Y, tú, ¿Qué? y para no evadirnos de la conversación, ¿solo o con arte? Pues Con empecé- los artistas con los que tú has juntado. Pues empecé a hacer ese disco, ¿Mm? en realidad, y luego como vino toda la pandemia y tal, no sé qué, ahí se quedó en un Es que yo me cajoncillo. acuerdo que estábamos en la pandemia y tú empezaste a contactar, no, amigas, tal, para hacer vídeos solo. Es buenísimo. El destino, el destino. Que sale el destino. ahí con el... Es buenísimo este álbum, ¿eh? Es que es buenísimo. Buenísimo, Pero, sí, un pues- momento, ¿las letras son tuyas? Sí, sí, sí. Todas. Las letras son todas mías. Y entonces elegí a cantantes o compañeros con los que yo había trabajado o con los que yo he elegido como artistas que veo
que son buenos para la letra, o sea, que encajan muy bien con la letra que yo he escrito, o que a mí me encantaría que cantaran esa gente este tema, y que son compañeros a los que tengo muchísima admiración. Entonces, he tenido también la gratitud por parte de ellos, de que hayan querido colaborar. Entonces, saqué 4 temas, uno se llama El Destino, que fue un tema que compuse para una película que se llamaba Carmen y Lola. ¿Para una película? Destino. Hostia, Destino. y yo hice una película aquí en Madrid, un cortometraje que se llama Destino. Y claro, es que también... Si sé antes, pongo tu canción. Me caché en la mano. Es que en realidad el Destino es un nombre que se puso en el estudio mientras que lo estábamos grabando. ¿Cómo le ponemos esto para encontrar la pista? Y pusimos El Destino, porque en realidad es una frase que aparece en el tema, pero yo no lo hubiera titulado así. Lo que pasa es que nos hicimos ¿Cómo lo hubieras titulado? Un conflicto. Un conflicto. En tu cabeza. Mira, Un conflicto en tu cabeza. y si Porque me alguien, parece más sugerente un conflicto en tu cabeza que el destino. y si alguien quiere seguirte ¿Por por, qué? por las redes sociales, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo te llamas Claro. en TikTok? ¿Cómo te llamas en TikTok, por ejemplo? En TikTok me llamo José Hernández, pero en José TikTok no me Hernández. interesa mucho como... ¿Y en Instagram? Joselito me gusta más, ¿eh? Joselito para los Joselito amigos, Miguel. pero José Hernández... José Hernández, Para no, encontrarme, José José Hernández José Hernández Flamenco y en Soledad Instagram, Gómez, ¿no? Y en YouTube también, que 007. tengo un canal de YouTube y Soledad 007. Eso le damos. Ese va, Que ese me va siga y complicado, va sabe. complicado. Eso es bueno, Pero yo voy a poner en la descripción del vídeo todo las redes sociales, todo completo de esta gente. Buscarme, Esta gente que suscrito, si eres de Madrid, tienes que conocer. suscríbete. Y José suscríbete Hernández. al canal. Todavía no Claro. tenemos el nombre. ¿Cómo va a llamar el nombre del podcast? No Joselito, tenemos nombre tú todavía. eres una máquina. Ah, eso. bueno, yo habíamos hablado antes No que tenemos podría nombre. ser una buena idea lo de otra cosa, Otra cosa. porque... Otra cosa. ¿Qué os ¿Por qué? parece? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo compuse un tanguillo. Un taquillo. Sí, bueno, en realidad yo os he comentado la idea de otra cosa porque digo, en la vida a lo mejor tú ves a una persona que baila muy bien y dices, joder, qué bien baila este tío, o esta chica, o qué bien toca la guitarra esta persona y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero de repente escuchas a Paco de Lucía y dices, esto es otra cosa. Es otra cosa. Realmente es otra cosa. Otra Escuchas cosa. esas abicas y dices, Veo un farroquito bailando. esto es otra. Y claro, Es tú otra cosa. ves bailando a mucha gente, ahora te pones un vídeo de Farruko y dices, esto es otra Es cosa. otra cosa. Entonces, Es pues, distinto. yo hice un tanguillo y cuando lo compuse, yo creía que era un tema muy bonito y tal, no sé qué, y entonces de repente me puse un tanguillo de Paco Lucía que hace en el disco de Siroco y claro, digo, "Bah, esto es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, Ay, voy a hacer esto. entonces, claro, yo recién compuesto el tema, pues le quise dedicar a eso, a ese pensamiento que yo tuve, ¿no? Como decirle, es un homenaje a los genios, a los grandes, a la gente, que es otra Vale. cosa. Es otra cosa. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por estar aquí. José Hernández, Soledad Gómez, guitarrista de prestigio, coreógrafa de verdad de primer nivel, directora de Café Chinitas, el que hoy en día es Tablao de la Villa. Tablao de la Villa. Me gustaría Eso es. agradecer también al Gonzalo también, que siempre nos recibe con mucho cariño ahí, Sí, es donde verdad. el lugar ese, y Es verdad. donde pasan los mejores más artistas grandes del flamenco. artistas de flamenco hoy en día, está el Tablao de la Villa. Y bueno, un saludo, un besito para el Gonzalo. Sí. Y nos vemos muy pronto. Si yo me puedo sentir orgullosa por decir que tengo a estos dos fieras como director musical y coreógrafa de nuestro espectáculo Caos en la Taberna, que Claro. tenemos que decir un poquito. Claro, Sí. claro, claro. Si Venga, tiene vamos. oportunidad de conocer el Tablao de la Villa, ¿dónde está? ¿En qué calle? La calle Torija, número 7. Calle Torija número 7, Tablao de la Villa, donde está el mejor flamenco hoy en día en Madrid. Sí. Tenemos un espectáculo Caos en la Taberna el día 18 de 18 noviembre en la sala Revi Rock de Vicálvaro. De Es una Vicálvaro. sala de espectáculos de
Muy guay. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Instagram, TikTok. Y yo voy a poner todos los enlaces ahí abajo en la descripción del vídeo. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora, nos acompañarnos, por escucharnos, por sí, escucharnos. sí. Flamenca, que Nuestro, tenemos más. nuestro primero podcast, como Podcast. Podcast, porque es una cuestión familiar, Eso es muy de una hostia, cosa tío. cercana. Podcast. Tía, cabrón. Sí, me gusta. Pues ya ha mucho más salido. que podcast. No teníamos nombre. Podcast. Casa. Podcast mola mucho. Aquí estamos nosotros para llegaros a vuestro corazón. Y agradecemos, A la y mano- hacemos nuestro podcast sin pretensión ninguna, sin ningún. Hacemos Para porque nos compartir. encanta, compartimos con whisky, con vinito y con seguidores. Saludcita. Venga. Sí, ¿eh? Salud para todos. Salud para Viva todos. Flavaret. Salud. La familia de Flavaret. Y viva el flamenco. Vive